7 de noviembre de 1810. Los disparos de los cañonazos resuenan como gritos infernales que se hacen eco en las quebradas. En la cima de los cerros de color rojizo asoman pequeñas cabezas curiosas. Son indígenas que observan el espectáculo sangriento que se desarrolla a las orillas del río Suipacha, bajo el sol primaveral del altiplano. El ejército real del Perú se abalanzaba sobre las fuerzas patriotas. El general español José de Córdoba y Rojas estaba convencido de que sería un golpe fatal para los traidores revolucionarios si las fuerzas realistas ganaban esta batalla. El general Balcarce, al mando de los patriotas, había marchado desde Córdoba, luego de acabar allí con la insurrección dirigida por Santiago de Liniers. Pero ahora en el Alto Perú parecía que la suerte no estaba de su lado. ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Son demasiados! ¡Retirada! La voz de Balcarce ordenando a sus tropas que den la vuelta sonó como un canto de sirenas para el general Córdoba, que no pudo evitar perseguir al ejército del norte. Cientos de tropas realistas se volcaban a la batalla en persecución de los argentinos. Pero cuando llegaron a la quebrada de Choroya, los argentinos giraron repentinamente y enfrentaron al enemigo. Escondidos entre los montes estaba la artillería y las fuerzas de infantería revolucionaria. Montaron un hábil engaño que tomó por sorpresa al general Córdoba y al cabo de media hora los realistas se replegaron. Soltaron las armas, la artillería, las banderas y se dieron a la fuga. Balcarce había conseguido el primer triunfo patriota. Estás escuchando Oíd Mortales, la historia de nuestra revolución y de los héroes que se animaron a soñar con nuestra libertad. Capítulo 5. Fuego y agua. Buenos Aires, 5 de diciembre de 1810. La victoria de la batalla de Suipacha había generalizado el júbilo entre los porteños, que comenzaban a sentir que la revolución estaba condenada al éxito. El cuerpo de patricios decidió organizar un gran baile en celebración de la victoria de los patriotas, siendo que 2 batallones de ese cuerpo había tenido participación en Suipacha. Cornelio Saavedra presidía el banquete. Era coronel del cuerpo del regimiento de patricios y además era el presidente de la Junta de Gobierno. Asistió al banquete con su esposa. Coincidía el triunfo de Suipacha con la llegada de los diputados del interior a Buenos Aires. Entre ellos se distinguía en primera línea el deán Gregorio Funes, que había sido enviado por la provincia de Córdoba. Deán Funes, qué gusto verlo aquí. Don Cornelio Saavedra, el gusto es todo mío. Le presento a mi esposa, María Saturnina Bárbaro Tálora de Rivero. Encantado, señora. ¿Cómo lo ha recibido Buenos Aires, padre? De maravilla. La hospitalidad porteña es notable. Todos me tratan con el mayor de los respetos. Bueno, no es todos los días que la ciudad recibe un hombre tan ilustrado como usted. De poco vale, querida. Recordemos la máxima aristotélica. Educar la mente sin educar el corazón no es educación en absoluto. Muy cierto, muy cierto. El deán Gregorio Funes había sido opositor a la insurrección cordobesa liderada por Santiago de Liniers. Pronto adhirió a la causa revolucionaria, pero aún así sintió que el fusilamiento de Liniers y el gobernador Concha, junto con otros miembros de la aristocracia cordobesa, habían sido tiránicos, y él mismo había sido quien convenció al general Ocampo de no obedecer la orden de la Junta. Debo admitirle, don Saavedra, que me alegra ver que sea usted quien preside la Junta. No quisiera que los progresos obtenidos sean puestos en jaque por personas imprudentes. Padre, quiero que sepa que nunca estuve de acuerdo con las decisiones en lo que respecta al tratamiento de don Liniers, que en paz descanse. Que en paz descanse. Mi sugerencia fue que Liniers simplemente se retirara a una quinta en el campo. Lo sé, lo sé. Sospecho que el joven Moreno estuvo más involucrado. Es un joven muy astuto y apasionado, pero creo que es impulsivo. Controla tus pasiones antes de que tomen venganza sobre ti.
diría Epicteto. Sí, es verdad. Mientras el baile se desarrollaba en el cuartel, afuera se encontraba Mariano Moreno, que también había sido invitado. Buenas noches. Disculpe, señor, pero no puede pasar. Debe estar confundido. Soy Mariano Moreno, secretario de la Junta de Gobierno. Las órdenes son estrictas, señor. ¿Órdenes? ¿Órdenes de quién? ¿Alguien le dijo que no puedo pasar? Por favor, señor, le pido que se retire. Esto no quedará así. Mariano Moreno se retiraba furioso mientras en el interior Saavedra y su esposa tomaban los asientos que tenían preparados en la cabecera de la mesa, detrás de los cuales había un cortando damasquino arreglado a manera de dosel y tomado con 2 coronas de flores. Damas y caballeros, quisiera proponer un brindis, un verdadero brindis, en representación de todo el regimiento de patricios. Un brindis por Cornelio Saavedra, el presidente, o mejor dicho, el emperador de la Junta de Gobierno. ¿Quién es ese caballero? Creo que es Anastasio Duarte. Será mejor que deje de hablar pronto, porque está incomodando a don Saavedra. Incomodando a don Saavedra. Debo decirle, don Cornelio, que todo el continente está esperando con impaciencia que tome el cetro y la corona. Mariano Moreno estaba en su residencia caminando furioso dentro de su casa, balbuceando para sí mismo. La humillación que había sufrido habían herido su honor, pero más le molestaba lo que el hecho representaba: el intento de exclusión de sus ideas en el movimiento revolucionario. Estoy seguro que fue Saavedra o alguno de esos lamebotas que deseó invitarme, con el simple propósito de negarme la entrada para insultarme y echarme. Mariano, soy yo, tu hermano Manuel. Abrime la puerta. Manuel, querido hermano, creí que estabas en el banquete de los patricios. Sí, hermano, así es. Pero tengo que contarte lo que acaba de pasar. Manuel Moreno le contó a su hermano sobre la obsecuencia de Anastasio Duarte para con Cornelio Saavedra. ¡Dios nos libre! Semejantes palabras. Un habitante de Buenos Aires, ni ebrio ni dormido, debe tener impresiones contra la libertad de su país. Los gobernantes son los que tienen que dar el ejemplo de modestia y virtud. Solo así podrán ser dignos de gobernar un pueblo libre. Dominado por sus pasiones y aprovechando la indignación pública en los primeros momentos, Mariano Moreno pasó la noche en desvelo escribiendo un decreto que revocaría los honores del presidente de la Junta, igualándolo a todos los demás miembros y dejando el aparato gubernamental a la Junta sola en cuerpo. Se prohíbe todo brindis, vivas o aclamaciones públicas en favor de individuos particulares de la Junta. Si ellos son buenos y justos, vivirán en el corazón de sus conciudadanos, porque ellos no aprecian boscas que hayan sido profanadas con el elogio de los tiranos. Al día siguiente, Mariano Moreno presentaría, a primera hora del día, el decreto a la Junta, con su habitual energía y argumentación infalible. Todos estuvieron de acuerdo y lo publicaron en la Gaceta de Buenos Aires, el periódico fundado por Moreno y que tanto servía para la divulgación de las ideas de la revolución. Con la Gaceta, Mariano Moreno preparaba al pueblo de Buenos Aires para que aceptara de lleno las ideas liberales de una república. En sus páginas volcaba toda la pasión revolucionaria que tenía, y de su pluma fluían ideas de libertad que marcarían a fuego una generación entera de jóvenes revolucionarios. ...18 de diciembre de 1810... Los 9 diputados del interior se reunían con los miembros de la primera junta. Se llevaría a cabo una votación clave para definir el nuevo gobierno. Entre los presentes había optimismo generalizado. Señores, damos por iniciada la sesión del 18 de noviembre del año 1810 y sometemos a votación la decisión de incorporar a los diputados de las ciudades del Virreinato del Río de la Plata a la Junta de Gobierno. Inicia la exposición y tiene la palabra el deán Gregorio Funes. Muchas gracias. Es menester pronunciarme sobre esta cuestión con franqueza. Apelo al buen juicio de todos los presentes para definir de una vez la incorporación a la Junta de Gobierno de todos los diputados de las ciudades. Yo mismo, como representante de Córdoba,
considero esencial que dicha ciudad obtenga su lugar en la Junta. Buenos Aires no puede ni debe presidir ella sola en el destino de todas las provincias. Por eso las voces del resto del virreinato deben tener un papel en las decisiones que tome esta honorable Junta de Gobierno de aquí en adelante. La complacencia con sus propias palabras era evidente en el rostro del deán Funes, pero el doctor Mariano Moreno se mostraba incómodo. Se puso de pie y elevó la voz. Estimados, como secretario de la Junta me veo obligado a disentir con el deán. Si bien es cierto que el gobierno debe ser representativo del interior, creo que un gobierno con tantas opiniones será inviable. Propongo, en cambio, la creación de una constitución nacional. Entiendo que pueda parecer una empresa temeraria, pero es necesario entender que las leyes son provisorias y nuestro gobierno es frágil y debemos, por lo tanto, tener un fundamento sólido y duradero. Pero, doctor Moreno, sus palabras son explosivas. Y en estas circunstancias debemos ser prudentes. Tengamos en cuenta que frente a nuestra victoria en el Alto Perú, solo nos quedan focos de resistencia en Montevideo y en el Paraguay, donde nuestras tropas pronto restablecerán el orden. Debemos primero asegurar nuestro gobierno representativo y luego tendremos oportunidad de dictar una constitución. Debo decir que estoy de acuerdo con el deán Funes. Debemos esperar a que los sucesos en España se desarrollen. ¡No! Un gobierno con tantos hombres será inoperante. No logrará nada. Y mientras sean desconocidos los principios de orden social, siempre habrá falsas constituciones de gobierno, contradicciones, mudanzas, cambios. En cambio, una constitución dictada por la justicia es inalterable y desafía la inestabilidad de los acontecimientos humanos. ¡Orden en la sala! ¡Orden en la sala! Cada miembro de la Junta debe emitir un voto. El resultado de la votación fue contundente. Todos estaban de acuerdo con la inmediata incorporación de los diputados del gobierno, excepto 2 votos negativos, el de Mariano Moreno y el de Juan José Paso. Ante semejante derrota, Mariano Moreno presentó su renuncia a la Junta de Gobierno. Fue enviado a una misión diplomática a Inglaterra, al país que él tanto admiraba. Pero nunca llegaría a destino. A pocos kilómetros de las costas de Río de Janeiro, Mariano Moreno murió el 4 de marzo de 1811 a bordo de la nave inglesa Fame. Algunos dicen que fue envenenado, otros que su cajón fue lanzado al mar envuelto en una bandera inglesa. El año de 1811 sería un año de duras pruebas para el gobierno patriótico. La Junta no tenía un propósito claro, sus miembros no tenían funciones muy definidas y carecían un plan concreto. Y en el orden externo, las cosas empezaron a salir mal. Luego de la victoria de Suipacha, el ejército del norte tendría más tarde una fuerte derrota en la batalla de Huaqui. El mayor peligro para la revolución se encontraba en el Alto Perú. Como si esto fuera poco, Francisco Javier de Lío, el gobernador de Montevideo, había sido nombrado virrey del Río de la Plata y el 2 de febrero de 1811 le declaraba la guerra a Buenos Aires. Esto fue Oíd Mortales, un podcast producido y musicalizado por Ciudadano 21, una serie de 12 episodios que relatan hechos verídicos sobre nuestra independencia. Para más información, nos podés encontrar en las redes como Oíd Mortales Podcast. Gracias por escuchar y los espero en el próximo episodio de Oíd Mortales.